tema de la sesión clínica es análisis y cambio de posición subjetiva. Y el comentario era: partiendo de la mitología y de la clínica, ilustraremos el profundo cambio en la posición subjetiva y las consecuentes tormentas emocionales que se producen en el análisis. Ustedes saben que existe una ley de protección de datos que nos hace cada vez más difícil hablar sobre los analizantes, sobre los pacientes, porque es algo que puede estar penado con multas enormes y hasta con la cárcel. Entonces, claro, cada vez es más complicado. Y yo voy a hablar de un paciente mitológico, que lo vamos a llamar Teseo. Néstor Brownstein también escribió sobre ese paciente, sobre ese analizante. O sea que ambos escribimos sobre el mismo. Bueno, inicio el trabajo con una frase, una inscripción que estaba en el frontón del templo de Apolo en Delfos y que todos conocen. Se llama "Conócete a ti mismo". He dibujado aquí dos organigramas, ¿no? Irma me dibujó este y yo dibujé este otro. Son dos organigramas que tienen que ver con este paciente y sus familiares. ¿Se ve? ¿Sí? Si no, acérquense más. El dios supremo de Creta, Zeus, ahí lo tenemos arriba, bajo la forma de un toro que surge de las olas, seduce a la fenicia Europa y engendran a Minos. Minos, que será rey de Creta, vive en Nosos 3 generaciones antes de la guerra de Troya. Minos se casa con Parsífae. Minos se casa, el rey de Creta, se casa con Parsífae, con la que tiene varios hijos legítimos, entre ellos Ariadna, uno de los personajes de esta historia. Del mar Egeo surge otro toro, el toro blanco de Creta, enviado por Posidón. Ahí tenemos el dios Posidón, que envía un toro blanco, se llamará el toro blanco de Creta. Esto de los toros puede parecer complicado, pero los griegos, cuando asociaban los toros al dios Zeus, eran toros buenos, eran toros positivos. Y cuando lo asociaban al dios Posidón, eran toros malos. Ya eran kleinianos en aquella época, el toro bueno y el toro malo, como el pecho bueno y el pecho malo. Posidón, como venganza, porque el Posidón le había dicho que tienes que sacrificar ese toro que te envié. Entonces, Posidón, como venganza, hace que la reina, Parsífae, se enamore del animal, del toro blanco. La soberana Parsífae, esposa de Minos, abrazada por una pasión irresistible por el toro, pide consejo al artista ateniense Dédalo, técnico por excelencia, inventor y asesor del rey Minos. Era un genio este hombre. Dédalo fabrica una ternera de madera revestida de cuero, tan perfecta y tan semejante a un animal verdadero que el toro se deja engañar por el cebo y cae en la trampa. Parsífae se oculta en el interior del simulacro y así puede realizarse la monstruosa cópula. Bueno, para ella no habrá sido tan monstruosa porque, ¿no?, de alguna manera la deseaba. De estos amores nace un ser medio hombre, cuerpo de hombre, y medio toro, cabeza de toro, el Minotauro. Un ser violento que se alimenta de carne humana. ¿Dónde está el Minotauro? Aquí tenemos el Minotauro. Como ven, era hermanastro de Ariadna, ¿no? Esta historia en realidad la escribió Plutarco, en el 70 y pico después de Cristo. Y la concepción de la historia del Minotauro
se debía al culto al toro que había en Creta. Cuando desenterraron la ciudad de Knossos, en Creta, que existió entre los años 2000 y 1450, había infinidad de imágenes de toros y de mujeres y hombres danzando sobre los toros o alrededor de los toros. Eso está, se puede ver. El rey Minos, a pesar de ser él también hijo de un toro, avergonzado y asustado al nacer este monstruo, fruto de los amores contra natura de su esposa, manda construir a Dédalo, el arquitecto de la corte, que por entonces vivía ahí en la corte, un inmenso palacio prisión, el laberinto, formado por un embrollo de salas y corredores que nadie, excepto Dédalo, era capaz de encontrar la salida. Allí hizo encerrar al Minotauro. Periódicamente le daban en pasto sangriento a 7 hombres jóvenes y 7 mujeres jóvenes, doncellas, que como tributo le pagaba la ciudad de Atenas. Atenas estaba bajo el yugo de Creta y entonces tenía que pagar este tributo, a fin de apaciguar al Minotauro. Teseo fue uno de ellos. Se ofreció voluntario como víctima, con la intención de matar al Minotauro y liberar a Atenas de su cruel destino. Teseo fue criado y sobreprotegido por su madre Etra y su abuelo materno Piteo, rey de Trecén, en el Peloponeso, hombre virtuoso, docto y extraordinariamente sabio, poeta e intérprete de oráculos. Todo bonito este abuelito, pero resulta que este abuelito emborrachó al padre de Teseo, antes de que Teseo naciera, le hizo tener relaciones sexuales con su hija porque el padre de Teseo, que era Egeo, era el rey de Atenas. Entonces el abuelito quería tener un rey en la familia. Y allí nació Teseo. Pero Teseo... y entonces, una vez que nació el hijo, se fue. O antes de que naciera incluso, se fue hacia Atenas. Se fue solo hacia Atenas. Pues tenía mucho miedo a sus sobrinos, los Palántidas, que conspiraban contra él y su posible descendencia para ocupar el trono. Egeo había tenido una mujer que no podía concebir y por eso el abuelito de Teseo aprovechó la volada y le hizo tener relaciones sexuales con su hija. Así Teseo se crió sin padre, quien ocultó antes de irse una espada y unas sandalias bajo una enorme roca, confiando su secreto a Etra, recomendándole que cuando Teseo alcanzara la edad de hombre, lo llevara a la roca. A los 17 años, Teseo, que había descollado por su fuerza, astucia y valentía, cogió la espada y las sandalias para viajar secretamente a Atenas. O sea, la madre lo llevó a la espada, al falo del padre, en busca de su padre. Quería ir a Atenas a buscar al padre y evitar el ataque de sus primos. Por eso quería ir medio escondido. Su abuelo, temeroso de la seguridad de Teseo, le aconsejó el viaje en barco. Se ubican desde el Peloponeso hasta Atenas, ¿no? Pero Teseo, desoyendo las recomendaciones del abuelo, viajó por tierra, ya que se impuso, a diferencia de su padre, el mandamiento de afrontar los múltiples peligros e imitar así el prestigio de su admirado gran héroe Heracles. Era su héroe, su ideal. Todos tenemos algún héroe en algún momento de la vida. En su camino dio muerte a diversos monstruos, fieras, malhechores y bandidos, ganándose la fama de destructor de monstruos. Al llegar a Atenas, su padre quiso matarlo por miedo, hasta que reconoció la espada y a su hijo Teseo como príncipe heredero y hombre de acción. Este siguió luchando y matando contra las amazonas, contra sus primos, que esperaban recoger la sucesión de Atenas a la muerte de Egeo. O sea que era un guerrero sanguinario y asesino.
El padre era un miedoso, ¿no? Que cualquier cosa ya quería matarlo antes. Es más larga la historia y muy, muy interesante, ¿no? Pero dejamos ahí. Teseo se fue para Creta con las 7 chicas y los 6 chicos. Antes de entrar al laberinto, Teseo y la princesa Ariadna se enamoran. Flechazo, un amor a primera vista. Esta le da entonces un ovillo de hilo, proporcionado por Dédalo, para no perderse y así poder salir. Este ovillo nos recuerda el carrete del nieto de Freud, que en su juego vocal incansable y repetido, durante largo tiempo pronunciaba 2 vocablos. ¿Se acuerdan ustedes? Forda, fuera y aquí, fuera y aquí. Con el cual el nieto de Freud entró en el mundo simbólico y pudo separarse de esta manera, hacer una separación elaborativa de la madre real y de la madre imaginaria. Y allí comenzó el fantasma de su nieto. El laberinto, al igual que las enormes cavernas iniciáticas de la antigüedad cretense, había muchísimas cavernas iniciáticas donde se adoraba a los dioses y tal, semeja lo inconsciente. El laberinto es lo inconsciente, oscuro, tortuoso, sinuoso, de infinitos giros y recovecos y espirales sin salida, con sus alternancias, rodeos, trampas y complicados recorridos. Es un lugar enigmático, apenas material. Es un trayecto ineludible, la representación espacial de la noción de aporía, es decir, de un problema insoluble o que contiene en sí mismo la solución. Hablamos del laberinto inconsciente. A pesar del misterio y el enigma, nuestro joven y audaz analizante, Teseo, cuyos fuertes deseos y decisión de entrar eran indoblegables, ata un cabo del ovillo transferencial como puesta en práctica del inconsciente a Ariadna y comienza su análisis. Su analista Ariadna, fiel a su deseo de analista y fuera de la vista de Teseo, guarda silencio y espera a la salida del laberinto, sosteniendo con firmeza el hilo. Teseo, cogido del hilo transferencial que tensa y no suelta, va diciéndose aquí y afuera, aquí y fuera, en su anhelo por salir, mientras recorre los oscuros rincones de su laberinto. Estas 2 palabras, con su alternancia significante, permanentemente repetidas, son las marcas de la presencia simbólica del deseo del otro en él, la evidencia de la producción del sujeto dividido. Este bastón, también imaginario, el ovillo, y sus palabras, fuera y aquí, sostendrán la ausencia de las imágenes conocidas. A través de esta operación simbólica repetida, Teseo puede nombrar y soportar la soledad y la oscuridad del laberinto, las vivencias desasosegadoras y la separación de un objeto de su propio cuerpo, la mirada. Estaba oscuro, no veía nada el hombre. Pequeña cosa del sujeto que se separa, aunque todavía perteneciéndole, la mirada, el objeto A. Mientras, el Minotauro, puro goce, salvaje, incestuoso, arbitrario, impositivo, transgresor, hermanastro de Ariadna y de todos nosotros, pugna por imponer su voluntad de goce. Porta lo real, lo pulsional, lo imposible. Quiere vivir, es vida, está ebrio de vida-muerte. Hago mención a un poema de Miguel Hernández, Vida-Muerte, que dice: llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. El Minotauro, bueno, es el Minotauro que está ebrio de vida-muerte, ¿no? El Minotauro podría decir: soy único, estoy capacitado para lo grande,
La soledad y las noches son muy largas en mi laberinto. Mi distracción es correr por la galería de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Desde que espero a mi Redentor no me duele la soledad. Esta última frase son unas frases de Borges de La casa de Asterión. Teseo devana el hilo del ovillo que serviría para indicarle el camino de regreso. Mientras camina ansioso, en una encrucijada le envuelven resuellos de incierto origen. Se dice, es él. Cierra sus puños y sus gritos son bramidos, coléricos y furiosos. Vengo a matarte, tú eres un monstruo asesino, acusa Teseo con fieros mugidos de ira, violencia y crueldad. ¿Hablas con tu parte hombre o con tu parte animal? El animal mata para sobrevivir. ¿Y tú? Retumba una voz vecina. ¡Calla, maldito monstruo!, grita Teseo con furia. Minotauro parece muy cercano. Su voz resuena en los oscuros recovecos de Teseo. Este comienza a dar coléricos golpes con sus puños desnudos en el vacío y la oscuridad hasta quedar exhausto. Su corazón agitado golpea y embiste como un toro bravo, con la estocada de cuernos ateridos, su pecho desolado, casi muerto y casi piedra. Ahora puedes matarme, asesino, dijo Teseo. Pero nadie respondió. Estoy solo, nunca me sentí así. Por primera vez me siento perdido. Somos idénticos, Teseo. Nuestros padres son reyes y dioses. Tu padre te abandonó como a mí, supuestamente para protegernos de la muerte. Los dos estamos atrapados en nuestro laberinto, en nuestra soledad, en nuestro destino marcado por otros. Creí ser un héroe, hijo de dioses y de reyes, y futuro rey yo mismo. Y esas banderas, esos ideales condicionaron mi vida. Me he engañado, estoy confuso. Pensé que podría ser lo que yo quisiera. Somos cada uno un minotauro bramando vida, amor y muerte. De pronto se da cuenta de que está desnudo, como el minotauro, de que tiene frío, hambre, sueño, de que tiene miedo. ¿Miedo yo? Una tempestad se agita enfebrecida. Se abriga y arropa con los diversos nudos del hilo de Ariadna para paliar su extrañamiento. Me siento excéntrico, exiliado, extranjero de mí mismo. Yo ya no soy yo, ya no me pertenezco. ¿Dónde está el héroe del Ática, el guerrero, el destructor de monstruos que creía ser? Mi abuelo, el sabio Piteo, te repetía que yo era fuerte, inteligente y valiente como un toro. No hay nadie. Me duele esta soledad. ¿Es esto la muerte? Recuerda sus orígenes. ¿Quién fue mi padre? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué tardé tanto tiempo en conocerlo? ¿Él quiso matarme? ¿Por qué maté yo? ¿Qué significa mi vida? Palabras y más palabras, nudos de palabras, cascadas de imágenes y autorreproches. Continúa Teseo. ¿Por qué estoy aquí? Si lo sé, no vengo. ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi deseo? Me he enredado y alienado en los laberintos engañosos de otros deseos e ideales. Los dioses, Heracles, mi madre, mi abuelo, mi padre. ¿He sido libre y responsable de mis deseos? Mi propio bienestar ha estado marcado y condicionado por una satisfacción inútil y una insatisfacción mortificante. Matar al minotauro es defender mi verdadera dignidad. Un gemido de dolor y pena atraviesa el laberinto. ¿Por qué no inicié antes este viaje a mi mundo subterráneo? Me duele la pena de aquellos años. Es como si la memoria se plegara y me pregunto, aquí, ¿qué hubo?
¿Cómo he perdido tanto tiempo? Eran momentos largos, como desiertos, que no se acababan nunca. Muchísimas de estas frases son de pacientes, de diversos analizantes en diversos momentos del tratamiento. O sea, he condensado en Teseo no solo el héroe de Pericles, de Plutarco, perdón, ya me suena mal, sino de infinidad de pacientes. Por lo tanto, los pacientes que cito aquí, en esta frase, no podrían reconocerse nunca. Teseo sale del laberinto. Pensé que saldría contento. Salgo triste, lleno y vacío. Siento una extraña alegría de estar como esperando. Le dice a Ariadna: te quiero, pero ya no te necesito. Abandona a Ariadna, que sabe que este es el final de un adiós. De camino a Atenas, los jóvenes atenienses, salvados esta vez del laberinto, bailan una complicada danza, cuyo ritmo va acompañado de movimientos alternativos y circulares, que representan las sinuosidades del laberinto, festejando su renacimiento. Cuando se aproxima a Atenas, Teseo tiene un lapsus. Olvida la señal acordada con su padre, consistente en cambiar las velas negras de su barco que su padre le había dado para el funesto viaje de ida a Creta por velas blancas que representaban un regreso triunfante. Al ver las velas negras, su padre se suicida. Se tira al que a partir de allí tendrá el nombre de Mar Egeo, ¿no? Teseo puede prescindir del padre utilizando no obstante su función y es proclamado rey de Atenas. Teseo quiere decir en griego antiguo el que funda. Teseo declara Atenas capital del Estado, logra la unidad política e instaura el funcionamiento de la democracia. Es llamado en vida campeón de la democracia. Entra como asesino, entra como una persona violenta, capaz de matar a todos, era su necesidad de matar, y sale como un líder democrático, como un líder pacífico. Sigue siendo el líder luchador, pero ahora instaura la democracia. Yo pensaba, ¿no? No, hablen ustedes un poco. Pensaba si esa violencia, esa subversión de Teseo, ese odio, quizá por el abandono del padre, no lo sé, no pudo transformarse en un síntoma. Siguió siendo líder, pero ahora de la democracia. O sea, se dice que además de atravesar el fantasma, un sujeto se identifica con un síntoma. Puede haber sido el síntoma. ¿Y cuál fue su fantasma? No sé, me parece que la voz. Esa voz que siempre escuchaba, que le decía: mata, ves, ven a Atenas, ahora sé como Heracles, ¿no? Esas voces que le marcaban tanto el ideal como la violencia. Y quizá ese era su fantasma. Pudo atravesarlo en el laberinto, es de desear, ¿no? Cuando escuchaba la voz del Minotauro, que era su propia voz. Se dan cuenta que el Minotauro era su pulsión, su vida pulsional, ¿no? Y su lucha con sus pulsiones, que lo llevaron a identificarse con el síntoma democrático. Bueno, esto quería hablar. Néstor, ¿alguna cosita? Néstor escribió un trabajo muy lindo también sobre el Minotauro. Lo que nos has contado es un cuento contigo. Sí. Una hermosa metáfora, una brillante metáfora acerca de los distintos recorridos analíticos y lo que significa perderse en el laberinto y poder salir de él. Hablaba yo, evocaba
la entrevista de Firek a Freud, que son las dos entrevistas más maravillosas que se han recogido de Freud, en 1929 y 1932, en donde Firek le decía a Freud que había hecho de la vida psíquica un inmenso laberinto. Y Freud le respondió: no, lo que le he dado es un hilo para salir del laberinto, porque están en el laberinto, estamos perdidos en el laberinto y el psicoanálisis es el hilo que nos permite salir del laberinto. Este Firek fue un personaje verdaderamente brillante que escribió ficción, ensayos, novelas y terminó adhiriendo al nazismo. Fue nazi y antisemita al final de su vida. Pero de todas maneras quedan esas dos monumentales entrevistas que se pueden conseguir buscando en internet el nombre de Firek y Freud. Y perdió el libro. Sí. Perdió el libro. Se quedó en el laberinto. Perdió el hilo, sí. El laberinto, que justamente es una metáfora también de esto de enviar, como han dicho los atenienses, a los soldados a morir en la guerra para abatir al supuesto monstruo que reside en el centro del laberinto. Entonces es una metáfora también de la política y la guerra y de qué manera esta historia se repite en las rivalidades especulares, imaginarias, y tiene efectos reales que son de vida y muerte. Tenemos que empezar a usar películas, personajes de libros y tal para ilustrar nuestros análisis, que es lo que yo hice con Teseo, y todas las frases no son de Teseo, obviamente, son de analizantes, ¿no? De mis analizantes. ¿No? Cuando dice qué hice, qué fue de mi vida durante toda esa época, ¿no? ¿Dónde estaba yo? Un detalle interesante de la historia es que Teseo huye con Ariadna en dirección a la isla de Naxos, y en Naxos Teseo abandona a Ariadna, y posiblemente por la culpa de haber abandonado a Ariadna comete el lapsus, que al mismo tiempo es un lapsus exitoso porque cumple su deseo edípico de acabar con el padre, y al no cambiar las velas negras por velas blancas provoca la muerte del padre. La pobre de Ariadna se queda desconsolada llorando en Naxos, y viene un dios, Dionisos, que es el Baco, el dios de la alegría, del éxtasis, de la embriaguez, y se la lleva a Táuride. Entonces, se juntan se mezclan historias, y después los destinos de Ariadna en Táuride y en Áulide, que son motivo de óperas de Gluck. Esta chica Ariadna entonces no le va tan mal después de todo, y Hugo von Hofmannsthal, una de las figuras dominantes de la Viena de los tiempos de Freud, un gran poeta, novelista, también autor, dramaturgo, que escribió los libretos de las principales óperas de Richard Strauss, escribió una ópera que se llama Ariadna en Naxos, que es muy divertida, porque si les cuento la historia, se trata de la historia de un gran burgués vienés que quiere que se represente una ópera en una fiesta de cumpleaños, pero sucede que ha invitado a una compañía de actores de ópera seria y a otra compañía de actores de la comedia del arte, que es la comedia italiana de payasos, de arlequines y demás. Todo esto en Viena.
En la Viena, sí, en la Viena de El Caballero de la Rosa, que también usó un libro de von Hofmannsthal. Von Hofmannsthal ha escrito uno de los libros, de las cosas más maravillosas de la literatura mundial, que es la carta a Lord Chandos, donde inventa un noble inglés que le escribe a Bacon acerca del lenguaje, y es una obra fundamental para la filosofía del lenguaje. Entonces, Hofmannsthal se encuentra con el burgués de la fiesta de Viena, tiene que organizar dos representaciones operáticas, una con la comedia del arte y una con la ópera seria. Pero sucede que no hay tiempo, tienen que juntar las dos, y entonces se junta la Ariadna llorosa abandonada por Teseo, y la Ariadna que recibe a Dionisos, pero la bufona de la comedia del arte le aconseja a Ariadna, viéndola llorando y llorando, dice: no te preocupes, este se ha ido, pero va a venir otro mejor y te vas a divertir mucho más. Entonces, con Servineta, que le dice esto a Ariadna, entonces llega Baco y se la lleva, y tiene un buen final Ariadna, gracias a eso. Muy interesante. Yo omití lo de Naxos para seguir el cuento de que él sale y la deja, ¿no? Abandona como los pacientes nos abandonan, sí. O sea, cuando termina el análisis, ¿no? Tampoco nos va tan mal que nos abandonen, porque vienen otros. Pero realmente cuando un paciente termina el análisis, si es que lo termina, no todo el mundo termina su análisis, la gente se va cuando quiere, ¿no? Pero realmente nos dejan una sensación de cierto vacío, ¿no? Sabemos, como decía Ariadna, que es el final de un adiós. Ya sabemos, el adiós está previamente anunciado, crónica de un adiós anunciado, pero siempre nos deja un vacío. Vacío y una alegría, ¿no? Porque, jolín, haber atravesado todo eso y haber sido uno el afortunado acompañante de semejante aventura y valiente aventura es una alegría y un orgullo también para nosotros, ¿no? Bueno, ahí vienen otros, vacos, vacas, churrasquitos. Tu trabajo habla de todo esto, ¿no? Algunas de estas cosas, sí, la existencia de laberintos y la fascinación de Borges por los laberintos, y la división entre laberintos temporales, como es el eterno retorno de Nietzsche, que es un laberinto de la circularidad, y otros laberintos espaciales, como el de Creta. También el trabajo que me hablaste de Borges, de Cortázar, Los Reyes, sí. ¿No? Que precioso. Si los han leído, Los Reyes de Cortázar. Sí. También toda la cuestión de Minos, del laberinto, de Teseo. Es una obra de teatro de Cortázar, donde resulta que en verdad Ariadna está enamorada de su medio hermano, el Minotauro, y entonces el hilo es para que el Minotauro pueda salir y poder unirse con ella. Bien, abrazó el mismo amor que a la madre, sí, ¿no? Por el toro, por el toro, sí. Ahora por el Minotauro, ¿no? Sí, sí. Preciosa esa obra de teatro, ¿eh? Difícil de conseguir en las librerías. Pero también se consigue en internet. Sí. Los Reyes, Cortázar y Sal. Se me ha ocurrido, hoy hablábamos de la transferencia, ¿no? Y pensaba el amor, ¿no? Como algo que es lo que sostiene el hilo de Ariadna, ¿no? Como metáfora, ¿no? También. Y como dice Lacan, amor de transferencia. el amor, en este caso el de transferencia, es lo que permite al goce
condescender al deseo, ¿no? Transformar el goce del sufrimiento y tal, en deseo, en anhelo. ¿No, Néstor? Lo notable es la vitalidad del mito de Teseo, Ariadna, Minotauro, Laberintos. En el siglo XXI se han escrito dos óperas maravillosas. Una se llama Minotaur, de Harry Birtwistle, un músico inglés que es formidable por la recreación, y el DVD de esa ópera es fabuloso, tanto por la poesía de un gran poeta inglés como por la puesta en escena. Y la otra es una frase de Nietzsche en El umbral de la locura, publicada póstumamente en unos ditirambos para Ariadna, para su diotima, que es Ariadna, que le dice a esta diotima, Ariadna: yo soy tu laberinto. Es decir, il Midnight Labyrinth. Y sobre eso, un compositor alemán de los más notables de nuestra época, que se llama Wolfgang Rihm, escribe una ópera extraordinaria que no es en realidad una ópera, es una escenificación de estos versos ditirambos de Nietzsche loco a su amada. Y es una obra suprema del romanticismo en el siglo XXI. Un día, cuando estaba escribiendo esto, me encontré en una librería de Madrid un libro sobre el laberinto. Decía El laberinto. Y es un libro que tiene un análisis de la historia de los laberintos, desde los orígenes casi prehistóricos hasta la actualidad. Distintos laberintos, como el laberinto ha sido un elemento simbólico para todas las culturas de la humanidad. Muy bonito el libro, y están los dibujos de los laberintos en distintos lugares del mundo y tal. Algo ha evocado a los seres humanos. Sí. Incluso para aprender a escribir los niños, uno de los materiales que se utilizan, ¿no?, son los laberintos para precisamente sostener el trazo, con la idea de que va a encontrar la salida y que sostenga el trazo, ¿no? Y es un material de antes de escribir letras, ¿no?, trazar laberintos. Y en el cine, el laberinto más famoso, por cierto, es el del Resplandor, Sí. de Kubrick, Shining. Es curioso que en Edipo en Colona, cuando él va a Atenas, el rey de Atenas en aquel momento era Teseo, me parece. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Uh-huh. Claro. Hay una relación, bueno, lo comento un poco como relación de las dos historias que se unen en este caso, ¿no? Cuando va acompañado con su hija. Sí, exactamente, sí. Este abuelo, Y es recibido por Teseo, ¿no? este abuelo Piteo Sí. solo tenía una hija, que era Etra. No lo sé. Ah, No lo sé. porque era rey. Él ya era rey. Él era rey. Sí. No de Atenas, pero... No, de Etrea. No, por eso digo, no, era de Atenas. No, el rey de Atenas era Egeo. No, ya. Quiero decir, como que yo que emborracha al Egeo, ¿no? Sí. Para que copule con Etra y que conciba poder ser un varón, no sé cuál era la cosa en ese momento, ¿no? Para que, bueno, para que pueda ser un heredero, ¿no? De que él era rey también. Por eso pregunto si solo tenía a Etra, una hija. No lo sé. La posibilidad de la reina parece que no existía. ¿En qué momento de la historia de Teseo se produce el cambio subjetivo? Esa es una pregunta que les hago. Sí, yo supongo que al final, ¿no? Bueno, al final
es siempre el precipitado de todo lo que ocurrió, ¿no? Evidentemente él tiene que pasar por la... Antes se pensaba que había que matar al yo. Una vez, ¿te acuerdas? Una persona que pretendía estudiar análisis dijo, hay que eliminar el yo. Entonces, una vez que eliminemos el yo, entonces podremos ser sujetos de verdad. No, pero el yo ya sabemos que siempre nos lleva a la yocracia, ¿no? Y él vivía en una yocracia, el paciente de Teseo, y después terminó, digamos, popularizando la democracia, ¿no? Pero él vivía en una yocracia. Él era él y él, contra todos. Tenía unos ideales fuertes, ¿no? Tenía los ideales de los reyes, del abuelo, de Heracles, de toda la panda. Estaba marcado, y hacía lo que sus ideales le ordenaban, ¿no? Cuando uno se analiza, esos ideales bajan, se cuestionan, ¿no? Se cambian, y el yo pierde su estupidez. Hay que decir que cuando uno empieza el análisis ya es porque nota que esos ideales no acaban de encontrar su lugar, y por eso no, porque si no, no acudiría al análisis, digamos, ¿no? Si siguiera convencido, ¿no? de su yoicracia, no acudiría, le está haciendo daño, digamos, esta posición. Fuera por eso, Merced, va porque le duele algo. Bueno, por eso digo, síntomas. ¿no? Por eso digo que es imposible de sostener, claro, sin que los demás te golpeen, ¿no? Claro. Los síntomas llevan al sujeto a análisis, ¿no? ¿Y cuál era el síntoma de Teseo? ¿Cuál podía ser el síntoma de Teseo? El síntoma, no el síntoma, el síntoma. Era un asesino, ¿no? Sí. Pero eso ya va con el narcisismo. ¿Cómo? Eso ya va con el narcisismo. Se podría decir también el valor. A fin de cuentas, se enfrenta al Minotauro. Pero se enfrenta al mismo también, al feminismo también. Sí, bueno, el Minotauro puede representar a sí mismo, ¿no? Sí, era ¿cómo se dice? Valeroso. Era valeroso. No tenía miedo a nada. Y de alguna manera fue a conocer al padre, que casi lo mata porque la historia es más larga, ¿no? El padre estaba casado con Medea, creo que estaba casado con Medea, y Medea le había dado un hijo, pero cuando él se entera, se da cuenta que Teseo es su hijo primogénito, la echa a Medea del palacio. Eran muy retorcidos Se repite. como los dioses y semidioses, muy retorcidos. Pero siempre abandonando. ¿Cómo? Abandona de nuevo. Él abandonó al hijo, a esta mujer, abandonó a la otra y al otro hijo también. Y de alguna manera el Teseo salva al padre de alguna manera, al menos en el primer momento, ¿no? Salva la dignidad de Atenas y del padre. Lo que pasa es que después tiene el lapsus, que como todo lapsus tiene sus motivaciones inconscientes, y no cambia las velas y el padre se suicida. No lo puede soportar de que su hijo, su primogénito, el heredero, haya muerto, supuestamente, y se mata. Se abandona. Como Edipo también es un asesino involuntario, ¿no? Es un parricida involuntario. Como Edipo, quiero decir. A mí me pareció bastante bonita la parte del Santón, que esta persona en su análisis va dando vueltas y va haciendo un vaciamiento de voces, y es a través de eso que queda como ese resto, pero ese resto es algo suyo, es una parte del mismo. Claro. Y tal vez es eso mismo
que lo hace único, que es como lo más único del mismo, y que termina aceptando e identificándose con él de una forma más armoniosa. Sí, sí, muy buena observación. O sea que el fantasma no se cansa, necesitamos ver el síntoma. Y parece que vivió toda la vida con ese síntoma. Bien, le fue bien. A estos pacientes que decían todas estas cosas también les fue bastante bien. Siempre hay cosas para agregar, porque es una historia tan cautivante, compleja, además la ha presentado de una manera brillante, con imágenes verdaderamente soberbias, de forma que uno podría hablar del lugar del gran inventor, que posiblemente sea el Freud de toda esta historia, que es Dédalo, porque Dédalo es el gran inventor, el creador de todos los elementos de la historia, y que, como sabemos, acaba fabricando a Ícaro para volar hacia el sol. Dédalo, que es el nombre que toma el protagonista, que le da al protagonista de sus novelas, James Joyce, que se nombra a sí mismo como Stephen Dedalus. Stephen por el Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, y Dédalo porque es el inventor, el padre al que se dirige la frase final de el retrato del artista adolescente, que lo sostenga erecto a lo largo de la vida. Y es el héroe de Ulises, Stephen Dedalus. De modo que por ahí también se produce todo una... El hijo de Dédalus era el que quiso volar hacia el sol y se derritió, ¿no? No, Dédalo mismo. Ah, Dédalo mismo. Dédalo mismo. Creo que fue que inventó a Ícaro, que... Dédalo mismo. Sí, no, tienes razón. Y Dédalo fabricó a Ícaro, pero sí, no sé cómo terminó Dédalo. ¿Cómo? No me acuerdo ahora cómo terminó Dédalo. La muerte de Dédalos. Sí, no me acuerdo. Pero termina mal, todo esto termina mal. Quería estar bien con todos, Dédalo. Construía para Creta, construía para Atenas, construía para todo, como era bastante genial. Es el inventor del cálculo también, Del cálculo. de las matemáticas, de la música, todo lo que en la Biblia hebrea es la estirpe de Caín y de los cainitas, que son los inventores. Gracias. Bueno, hasta la próxima entonces.